¿Qué tal? Yo soy Ana María Salazar. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Gabinete de Seguridad, un programa donde abordamos la problemática sobre la seguridad pública y seguridad nacional aquí en México. Me acompaña Víctor Hugo Michel. Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ana María? Muy buenas noches. Hoy vamos a abordar un tema que en las semanas recientes y particularmente en esta se ha ido escalando, ha ido subiendo en el debate público y político. Se trata de una de las propuestas más polémicas, podríamos decir, de seguridad por parte de Andrés Manuel López Obrador. ¿Debe o no desaparecer el Centro de Investigación para la Seguridad Nacional, el CISEN? Alfonso Durazo, quien será el próximo secretario de Seguridad Pública, ha dicho que sí, que va a desaparecer y que va a dar lugar a la Agencia Nacional de Inteligencia. Esto ya lo vamos a platicar con todas las aristas que conlleva, con nuestro invitado. Ya le contaremos quién es, vamos más adelante, pero por lo pronto hacemos un repaso de las notas más importantes de esta semana en materia de seguridad. Y ante los altos niveles de criminalidad en México, Estados Unidos actualizó sus alertas de viaje, en las que destaca medidas preventivas para los empleados de su embajada en 8 municipios del Estado de México. El Departamento de Estado señaló que en las últimas semanas ahí se han incrementado delitos como homicidios, secuestros y robos, especialmente de autos. Además, en la actualización se reiteró a sus ciudadanos que eviten viajar por 5 entidades. Estamos hablando de Tamaulipas, de Sinaloa, de Michoacán, de Guerrero y de Colima, consideradas como en el nivel más alto de peligrosidad. El gobierno estadounidense señaló que sus capacidades para proporcionar servicios de emergencia son actualmente limitadas. Y es interesante porque siempre estos documentos que saca el gobierno de Estados Unidos crea mucha angustia o mucha preocupación, pero en este caso no hemos escuchado una reacción del gobierno de México. Pareciera que este tema ya lo están dejando pasar, sí, ya están en yo otro creo que asunto. sí. Al menos en otra información, al menos 13 células del crimen organizado operan entre Tamaulipas, Nuevo León, según informaron fuentes del Gabinete de Seguridad. El grupo más fuerte y considerado uno de los más violentos sería el llamado Cártel del Noroeste, perteneciente a los Treviño, Miguel Ángel, el Z40 y Omar, el Z42, encabezados por su sobrino Juan Gerardo Treviño Chávez. El incremento de la violencia en esta región obedece, según este informe, a disputa de una de las plazas más importantes para el tráfico de droga y armamento entre el Cártel del Golfo y los Zetas, además de la penetración del Cártel Jalisco Nueva Generación, que busca controlar las rutas del trasiego a Estados Unidos. Y en los 3 años y 5 meses recientes se cometieron poco más de, 4,000 homicidios dolosos en ambos estados, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El año más violento en Tamaulipas fue el 2017, con 804 homicidios, y en Nuevo León fueron 200, en el 2006 fueron 2016 delitos que se cometieron. Y Chihuahua es la entidad que más rezagos presenta en el mapa de avances de los sistemas locales anticorrupción. A un año de que sus 7 leyes anticorrupción debieron haber entrado en vigor, apenas se han publicado 3. Uno de los principales problemas que enfrenta la gubernatura es la oposición política entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Ahí básicamente están en una especie de parálisis. En su pantalla puede ver el estado de la armonización legislativa en el país en materia de leyes de combate a la corrupción. Ahí lo puede ver los estados que están avanzando y aquellos que están en un rezago, particularmente como lo ve ahí, Chihuahua. Y la guerra narcomenudista desatada en la Ciudad de México obedece a la pugna por el control de al menos 2,000 puntos de venta de drogas al menudeo en 8 delegaciones, según investigaciones que se realiza la Procuraduría General de Justicia Capitalina en conjunto con la PGR. Las principales bandas involucradas son la Unión de Tepito y la Fuerza Antiunión de Tepito, así se llaman. Tan solo en los últimos 8 meses, solo en esa zona los enfrentamientos han dejado un saldo de 27 ejecutados, 6 de los cuales fueron asesinados con extrema violencia. De acuerdo a la dependencia, la Unión de Tepito es la agrupación delictiva con más influencia en la ciudad. Tiene presencia en la Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Coyoacán y Gustavo Madero, surtiendo drogas en antros, cantinas, restaurantes y bares, y por eso estamos viendo y viviendo lo que es la violencia en la Ciudad de México. Y un tema que está vinculado, Ana María, porque hay un nuevo secretario de Seguridad Pública. Claro, Raimundo también. Collins, precisamente, se habla mucho de que la caída de Irán Almeida está vinculada precisamente al ascenso del Cártel de Tepito. Hay un tema. Ahora escuche esto.
Escuche eso, porque 4 de cada 10 hogares urbanos del país han sufrido algún tipo de delito. Esto según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Durante el primer semestre del año, en el 38.6% de los hogares, la familia o al menos uno de sus integrantes han sido víctima de robo o de extorsión. Casi 76% de la población de 18 años y más, residente en 65 ciudades, consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Estamos hablando de ciudades como, la lista la encabezan, Reynosa, Fresnillo, Cancún y la Ciudad de México, particularmente la zona oriente y el norte, además de una zona conurbada, que estamos hablando de Catepec. Entre los sitios donde la población se siente más insegura están, esa no es una sorpresa, los cajeros automáticos de la vía pública. Ese es consistentemente uno de los puntos que genera mayor preocupación, y también el transporte colectivo, además de las calles. Y la mañana del jueves 19 de julio apareció una publicación en Twitter en el que la Secretaría de la Defensa Nacional confirma la cancelación del 8º espectáculo aéreo que se llevaría a cabo el 25 de agosto en la base aérea de Santa Lucía como consecuencia de la caída del helicóptero Texan de la Fuerza Aérea Mexicana en Oaxaca. Reportes en la prensa aseguran que tras el accidente, el titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos, ordenó la cancelación de los espectáculos que contengan acrobacias aéreas de acuerdo al comunicado del 18 de julio que ve usted en pantalla. Y sabes, Víctor, este era un extraordinario espectáculo. Era uno de esos eventos en donde llevabas a tus hijos, a la familia, pasabas varias horas, y era en Santa Lucía, en el aeropuerto de Santa Lucía, se juntaban miles y miles de personas. Yo creo que no, y además con este tema de qué va a pasar con el nuevo aeropuerto y el uso de Santa Lucía, y yo creo que también había un tema político ahí, fíjate. Quizás no era el momento para hacerlo. No era momento y para hacerlo. Nos vamos a materia, porque no hay un gobierno que por seguridad nacional no cuente con un organismo que investigue de la forma más secreta distintas actividades que amenacen la soberanía o sucesos que pongan en riesgo al Estado. En el caso de México, es el CISEN, una instancia que a lo largo de la historia ha mudado de piel casi sexenio a sexenio, pero su función medular ha sido vigilar sigilosamente, como lo hacen en distintos países los servicios clandestinos, la CIA, por ejemplo, en Estados Unidos. Mire esto es algo de la historia del CISEN. Esta es parte de la historia secreta de los organismos de inteligencia del país, pero hay mucho que hablar. Porque se ha estado, básicamente una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador es la desaparición del CISEN. Por eso le agradecemos su presencia y le damos la bienvenida a Guillermo Valdés, quien fuera director del CISEN durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y autor del libro Historia del Narcotráfico en México. Él es licenciado en Ciencias Sociales por el ITAM y ha sido consultor en materia política para gobiernos estatales. Bienvenido, Guillermo, muy agradecido que nos acompañes esta noche con nosotros. Es un gusto estar con ustedes. Y en un momento crítico, porque estamos todos tratando de entender no solamente cuál es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, sino cuál va a ser el futuro del CISEN. Entonces, pues la dinámica de este programa es lanzar 10 preguntas a nuestro invitado y nos gustaría empezar con, yo creo que una de las preguntas fundamentales es, ¿cuáles son las amenazas a la seguridad nacional?
¿Y por qué son diferentes a las amenazas, por ejemplo, de seguridad pública? Entonces, esta sería la primera pregunta de esta noche. Mira, hay una ley de seguridad nacional que se aprobó en 2005 que da una definición muy general de la seguridad nacional, que, digo, en términos sencillos para entender, son aquellos elementos o componentes del Estado mexicano que hacen posible que vivamos como país y que tengamos posibilidad de desarrollarnos. Cosas catastróficas. O sea, ¿qué tienes que cuidar? Las instituciones del Estado, el territorio, la población y valores y formas de gobierno. Libertades, democracia, a las instituciones, al poder judicial, al poder legislativo, al poder ejecutivo, ¿Pero por qué no etcétera. hacerlo eso en el ámbito de seguridad pública? Pues porque la seguridad pública es solo una partecita eventualmente de amenazas a la seguridad nacional. Por ejemplo, la seguridad pública es la ruptura del orden de delincuentes, no es seguridad nacional. La gente que asalta a la sociedad en micros, por más doloroso que sea eso, para eso está la policía, para eso está el Ministerio Público, para resolver los problemas de seguridad pública. La seguridad nacional es un concepto mucho más amplio que tiene las amenazas que pueden poner en riesgo la viabilidad del país, porque ponen en riesgo las instituciones del Estado, a la población de manera masiva. Vamos a poner un ejemplo. Un problema de seguridad pública es un asaltante. Un problema de seguridad nacional es un grupo guerrillero que busca la desaparición del Estado. Así es, que a través de la violencia quiere tomar el poder, por ejemplo. Entonces, yo me imagino que uno de los problemas que estamos en tratar de entender lo que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador es que no entendemos si en verdad están diferenciando entre amenazas a la seguridad nacional o seguridad pública. ¿Creen que todo lo pueden meter en bajo el ámbito de seguridad pública? Así es, yo creo que ahí hay una confusión o una falta de experiencia y de conocimiento de esto, porque tú no puedes de golpe decir al CISEN o desaparece, que era la pena de muerte que le declararon inicialmente y después medio lo perdonaron y lo van a ubicar en seguridad pública, porque no conocen que hay esa ley de seguridad nacional, que la seguridad nacional es un tema a cuidar y que el CISEN es la institución que la ley dice que tiene que generar la inteligencia para identificar los riesgos, para prevenirlos y en caso de que ocurran, para minimizarlos. Entonces, si tú reduces al CISEN y lo mandas a realizar tareas de inteligencia policial o criminal, vas a descuidar la seguridad nacional. Entonces, pues es ignorancia o confusión, no sé. Nos vamos a la segunda pregunta del cuestionario. A ver, en este momento, porque el CISEN ha sido una agencia que ha recibido presupuesto muy importante en los últimos años, después de que el gobierno de Vicente Fox queda completamente desmantelado, se le empieza a reconstruir en el sexenio de Felipe Calderón, ha recibido buen presupuesto, se empieza a reclutar a gente. ¿Cómo estamos en este momento, a punto de entregar el gobierno Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo está el estado actual de los aparatos de inteligencia del gobierno mexicano? Pues mira, yo te puedo hablar hasta la época en que yo fui, me supongo algunas cosas de lo que ha pasado en el sexenio del presidente Peña, pero ha habido un fortalecimiento del aparato de inteligencia civil del Estado, que es el CISEN, y de las otras áreas de inteligencia, la militar, la de Marina, la de Policía Federal, de manera que ha ido construyendo un sistema nacional de inteligencia con mejores capacidades, con mejor equipamiento. Hay un problema severo que existía en el tiempo que yo estuve al frente del CISEN, que es la falta de recursos humanos de calidad. Hay carencia de áreas y espacios de formación, porque no hay en las universidades gente especializada en seguridad nacional, ni en métodos de investigación sofisticados. Entonces, el CISEN abrió una escuela, pero no se da abasto. Entonces, yo creo que, me supongo que todavía hay problemas para hacerse de mejores recursos humanos y formarlos en este asunto, pero yo creo que hay capacidades y falta tener más gente más preparada. Entonces,
¿Por qué no nos describes cómo sería diferente un analista dentro del ámbito de seguridad nacional a un analista en el ámbito de seguridad pública? Porque hay que decirle al auditorio que hay analistas dentro de la Policía Federal, se hace inteligencia Claro. en las otras instituciones. ¿Cuál sería la diferencia? Mira, la inteligencia policial o criminal, que es la que hace la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, es una inteligencia orientada a ubicar delincuentes, a ubicar bandas criminales y a conseguir información que sea judicializable, es Para decir, usarse en los juicios. Pues. que Sí. pueda ser usado frente a un juez para que el presunto responsable sea condenado y encarcelado. Desde una escucha telefónica hasta la recopilación de evidencias. Así es. Esa es la finalidad de la inteligencia criminal, es juntar toda la evidencia para castigar a aquellos que dárselo a un violan MP, la ley, para dárselo a un ministerio ministerio público y etcétera. La inteligencia civil de seguridad nacional no tiene que ser judicializable. Se trata de identificar riesgos y problemas. Por ejemplo, yo ando tras la pista de un grupo guerrillero o de una red de terroristas. O los Zetas. O los Zetas, Sí. que se están apoderando de municipios y controlando presidencias municipales. Sí. Yo quiero saber, tener los indicios, no necesariamente para llevarlo al juez, eso no me interesa. Sí. A mí me interesa saber cuántos indicios hay de cuántas presidencias municipales cooptadas por el narcotráfico, por ejemplo, o por dónde han pasado redes de terroristas en nuestro país. Y eso me ayuda a poder actuar en consecuencia para neutralizar la cooptación de presidentes municipales o para detener terroristas. Sí. Pero no es una inteligencia que tenga que ir frente a un juez, que ese es el caso de la criminal. Entonces, vámonos a la tercera pregunta. ¿Qué tan efectiva es la inteligencia en México? Porque esa es la gran crítica. Mira, depende del nivel, porque yo te puedo decir de que hay inteligencia que ha sido muy eficaz en México, generada por el CISEN para muchas cosas, y hay otras áreas en que está más rezagada. Por ejemplo, mira, hay problemáticas de seguridad nacional, por ejemplo, el terrorismo. Siempre vas atrás de cómo van evolucionando estos grupos. Ahora es muy difícil detectar terroristas aislados. Era más fácil de detectar un grupo terrorista. Sí. Ahora es muy difícil, ¿no? Entonces pero, por ejemplo, hay avances muy importantes en México en la inteligencia para la persecución y la desintegración de redes criminales. En 2010 se creó un centro de fusión de inteligencia para combatir a los Zetas, y 3 años después los Zetas ya no existían como esa gran organización poderosa. Sí, sí. Se le desmanteló gracias al trabajo de inteligencia del CISEN con la Policía Federal, con el Ejército, con la Marina. Sí. Entonces, Oye, sí ha pero habido avances. Yo te puedo muchos. casi asegurar que mucha gente dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador te diría, no hay terroristas en México, ¿por qué le estamos dedicando recursos para buscar terroristas? Que nos llevaría a otra pregunta, ¿no? Precisamente vamos a ver cuáles Yo son creo precisamente que las es- reacciones. ¿Cuáles podrían ser las reacciones a esta propuesta de Andrés Manuel López Mira, Obrador? en seguridad nacional hay riesgos, o sea, que son cosas que se pueden presentar y amenazas que son riesgos que ya se materializaron. El riesgo es el terrorismo en México. En Estados Unidos o en Francia el terrorismo es una amenaza porque ya está presente. Sí. Entonces, aquí es un riesgo. ¿Por qué? Porque México es vecino de Estados Unidos y la tentación de grupos o redes o células terroristas de utilizar el territorio mexicano Sí. es muy elevado. Sí. Entonces, no nos podamos dar el lujo de que lleguen a operar. Sí. No es porque existan ya ahorita, a lo mejor sí hay. Y ha habido indicios de sí presencia de grupos radicales Sí. en México. Entonces, hay que detectarlos y Yo hay que recuerdo a Alfonso Aguilar neutralizarlos. Sincer, él decía que Hamas y Hezbollah estaban Sí. en México. Ahora, eso es información de hace muchos años, pero eso decía ¿Por qué no Aguilar Sincer. vemos qué ha dicho Andrés Manuel López Adolfo. Obrador Perfecto. sobre el CISEN? Veamos, tenemos un clip.
vamos a desaparecer el CISEN como ente administrativo e iniciamos el proceso de un nuevo organismo que será la Agencia Nacional de Inteligencia. Ahí va la pregunta, Guillermo, ¿cuál es el impacto de esta propuesta? Pues mira, se va a dar un tiro en el pie, o sea, porque el CISEN es la agencia que más información confiable genera sobre la situación del país y de riesgos de seguridad nacional, que es fundamental para la toma de decisiones de todo tipo, y eliminarlo, convertirlo en una agencia de policía o de inteligencia policial es quitarse un recurso valiosísimo para el gobierno. Se van a jalar los pelos a la hora que digan, ¿y esto cómo entiendo este problema? Y no se puede tener al CISEN en seguridad pública, ¿por qué no lo tener los dos juntos? ¿Por qué no tenerlo en seguridad pública? Porque la seguridad nacional es un ámbito mucho más amplio que la seguridad pública. Sí. Se te va a contaminar el CISEN si lo pones en Y además seguridad pública. corres el riesgo de que si lo metes únicamente al tema de perseguir criminales, pues tienes el riesgo de corrupción que ya ha pasado en otras agencias y en otros tiempos. El CISEN es una institución muy confiable, pero de todos modos no puedes arriesgarlo a convertirlo en usarlo para infiltrar bandas criminales. Se Su nos tarea acaba el tiempo. es Es para enorme. platicarlo más y me parece que va a dar mucho de qué hablar todavía este tema en las próximas Así es, semanas. cuando- Quizás, una vez que se vayan juntando las voces de los expertos, haya un cambio de rumbo en la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver. Quizá, ¿no? Y Ojalá. ojalá que nos vuelvas a acompañar. Con Entonces. mucho gusto. Oye, muchísimas gracias. Al contrario. Y estamos llegando al final de Gabinete de Seguridad. Los esperamos el próximo jueves en punto a las 9:30 de la noche. Hasta entonces.